Buenas noches, Lice. Buenas noches, colegas. Buenas noches, profesora. Muy buenas noches para todos. Esperaremos, por favor, unos 3 minutitos que ingresen los demás. Voy a ir registrando la asistencia de los que están, ¿ya? Misael. Profesor Misael. ¿No está presente? Profesora Melanie. Presente, licenciada. Muy bien. Profesor Tito. Profesora Silvia. Presente, licenciada. Muy bien. Silvia. Presente, licenciada. Profesora Betty. Profesora Betty. Profesora Edelfrida. Presente. Profesora María. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, María. Profesora Guillermina. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Richard, profesor Richard. Presente, Lice. Buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Profesora Juana. Juana, ¿eh? Profesor Misael. Profesora Juana. ¿Cómo están con mala señal? No les escucho. Betty, Melanie, Rosito, bueno. Bueno, ya han pasado 2 minutitos, ya hay una buena participación ya de los colegas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido, estimados colegas, profesores, profesoras? ¿Cómo han podido culminar su actividad? ¿No han tenido ningún problema? ¿O tuvieron algún problema para poder subir a la plataforma su actividad? Creo que no, ¿no? Espero que ninguno haya tenido ningún problema para poder presentar las actividades de la semana 2. Bueno, ya estamos en la semana 3. Estamos ya casi a finalizar el módulo. Una semana más finalizamos el módulo, ¿no? Del diplomado, del programa del diplomado en lengua de señas boliviana. Yo sé que es mucho esfuerzo, peor en este tiempo, en este momento que estamos a finalizar la gestión escolar, donde tenemos muchas actividades en las escuelas, ¿no? Tenemos muchas actividades, el tema de las graduaciones, el tema de las libretas, el tema de las notas, el tema de diferentes actividades que tenemos que presentar para cerrar la gestión del año. Bueno, pese a eso tenemos que esforzarnos nomás, tenemos que esforzarnos, seguir con el mismo ánimo, el mismo interés que han ido mostrando, ¿no? En este proceso que ha ido transcurriendo. Bueno, estamos en la semana 3 del módulo 3 de adaptaciones curriculares y producción de materiales educativos. Bueno, si ustedes ya han revisado el texto, han podido ver, ¿no? Cuál es la temática de esta semana. También si hayan visto las orientaciones didácticas, también han debido ver cuáles actividades tienen que presentar en esta semana. Entonces es importante que pongamos atención y podamos trabajar en ello, ¿ya? Para ello voy a empezar, bueno, voy a empezar ya está la mayoría ya en sala. Voy a empezar un poco presentando las orientaciones de la semana 3, ¿ya? Para que veamos viendo
vayamos viendo, no, mejor voy a presentar la unidad temática 3 del texto académico, ¿ya? Eso para que después ya veamos qué actividades tenemos que hacer en base a lo leído, a lo analizado, a lo reflexionado, a lo trabajado. Entonces, en base a todo ello, vamos a poder hacer las actividades de la semana 3. ¿Ya? Entonces, primero voy a compartir la temática 3 del texto, ¿ya? Que está referida básicamente a lo que es a la temática. Bueno, estamos en la semana 3, ha pasado muy rápido el tiempo, colegas. Bueno, esta semana 3 es la construcción de planes de desarrollo curricular desde el área de formación de cada uno de ustedes, desde la profesión, aplicando adaptaciones curriculares pertinentes a las necesidades de los estudiantes sordos. Sabemos que nos tenemos que enfocar en las necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, en ese sentido, vamos a ir un poquito introduciéndonos en lo que nos habla el texto académico de esta semana, ¿no? Y nos habla en la parte introductoria, nos habla sobre lo que es el decreto supremo 0328, ¿no? Que es un decreto que reconoce la lengua de señas boliviana como lengua oficial de las personas sordas, ¿no? Que es el medio de comunicación. Ustedes saben que a través de diferentes promulgaciones, decretos, artículos que han sido aprobados en favor de las personas con discapacidad y en este caso en favor de las personas sordas, se han ido promoviendo, ¿no? Es el caso del decreto supremo 0328, ¿no? Que es el artículo que, el decreto que reconoce en su artículo 3 a la lengua de señas como lengua oficial de las personas sordas. En ese sentido, colegas, nosotros tenemos que dar hincapié a este decreto, tenemos que prestarle bastante atención, ¿no? Porque este decreto supremo hace que también hace que la educación de los sordos sea accesible para ellos, ¿no? Permitiéndoles participar en diferentes actividades, permitiéndoles involucrarse en diferentes espacios a través de la lengua de señas boliviana, asegurando la inclusión de los sordos en igualdad de condiciones y oportunidades, ¿no? Entonces, es importante dentro del decreto supremo trabajar el tema también de brindar la atención pertinente. Cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de lo que es la atención pertinente, el tema de la igualdad de oportunidades, el tema de alcanzar el desarrollo máximo, ¿no? Alcanza su desarrollo máximo en lo personal, en lo social de las personas sordas. Entonces, solamente accediendo, solamente cuando el sordo tenga acceso a su comunicación, que es mediante la LSB, va a poder desarrollar todas las capacidades, todas las habilidades, y nosotros vamos a poder también brindarle una atención adecuada, pertinente, con igualdad de oportunidades, ¿ya? Entonces, es muy importante que conozcamos el decreto que hace reconocer su lengua, ¿ya? También dentro del texto nos habla sobre lo que es el modelo. No podemos perder de vista lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Y lo que es educación inclusiva. Ustedes saben que dentro de la ley 070 de Avelino Señas Lizardo Pérez nos habla de todo lo que es la descolonización, la recuperación de las identidades, la parte de la no discriminación, la inclusión de las personas sordas y mediante qué? Mediante el derecho que tienen todas las personas de acceder a la educación, ¿no? De acceder a la educación y nosotros como maestros brindarle todas las condiciones, todas las oportunidades posibles, ¿no? Y en igualdad de oportunidades, por eso decimos, manejamos ese principio. ¿Para qué? Para poder brindarle una formación integral a los estudiantes sordos. Entonces, cuando hablamos de formación integral, ustedes ya conocen esta palabra, estas dos palabras que es característico propio del modelo educativo sociocomunitario productivo. Entonces, de la misma manera tenemos que trabajar la parte de la formación integral con nuestros estudiantes sordos. Pero, a ver, ¿quién me puede decir a qué nos referimos con formación integral? Ya hemos trabajado, estamos ya ¿cuántos años? 20 años con el modelo, 10 años, perdón, con el modelo.
¿A qué se refiere la palabra formación integral? ¿Quién podría decirme? A ver, colegas, ¿qué entienden? Trabajamos este término en todo momento, estamos bien ya relacionados, podría decir, con esta palabra, pero ¿a qué nos referimos con formación integral? ¿Nadie del grupo? A ver, ¿quién quiere participar? ¿A qué se refiere la formación integral? Bueno, creo que no hay participación de este grupo. Bueno, cuando estamos hablando de formación integral, nos estamos refiriendo a que nosotros al ser humano, no solamente a los niños, a los estudiantes oyentes, tenemos que brindarles una educación completa en las diferentes dimensiones, ¿no? Por eso trabajamos las dimensiones del ser, del hacer, del saber y del decidir. Y no solamente como años pasados, como modelos tradicionales, que solamente se enfocaban en la dimensión del saber, ¿no? Para los que han sido, los que han trabajado con los modelos de la 1565 y otros modelos educativos tradicionales, sabían que el punto principal del estudiante era la transmisión, bueno, del maestro era la transmisión de conocimientos y del estudiante era la recepción y la asimilación, la memorización de los contenidos, la memorización de todo lo que el maestro le transmitía. Entonces, a partir de ello se iba desarrollando todo lo que es la capacidad intelectual, ¿no? Entonces, con esos modelos educativos estábamos enmarcados solamente en el desarrollo de la capacidad intelectual, ¿no? Sin embargo, con nuestro modelo educativo, estamos trabajando las 4 dimensiones, porque no podemos dejar de lado la parte del ser del estudiante, ¿no? La parte de los valores, la parte de la práctica de los valores, la parte del decidir, que nosotros tenemos que ir desarrollando esas capacidades, esas habilidades, también como del hacer, ¿no? Por eso estamos también con la educación técnica, productiva, ¿no? Porque tenemos que también lograr desarrollar habilidades productivas, técnicas en nuestros estudiantes. Entonces, de esa manera, estamos brindando una educación integral y no solamente basada en el desarrollo de conocimientos, en el desarrollo de conceptos, habilidades conceptuales, nada de eso. Solamente estamos ahora trabajando de una manera integral, completa, podríamos decir. Queremos formar en los diferentes aspectos, en las diferentes dimensiones al estudiante. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda desenvolverse en la vida diaria sin ninguna dificultad y pueda solucionar los problemas que se le presenta en la sociedad. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de formación integral, que yo sé que también ustedes manejan mucho. Y la descolonización está referida a que ya tenemos que dejar esos procesos ambiguos de exclusión, de discriminación, de copiar modelos que no han sido acordes a las necesidades de los estudiantes, que no han respondido a las realidades de los estudiantes cuando los modelos educativos eran copiados de otros sistemas, de otros países, ¿no? Entonces, tenemos que descolonizarnos de esa mentalidad, de esos prejuicios que tenemos acerca también de la discapacidad, de que ellos no tienen derecho a la educación, por ejemplo. Entonces, tenemos que descolonizarnos de todos esos aspectos, ¿no? Recuperando identidades. ¿Por qué recuperando? Porque no solamente pasa en las personas sordas, que pierden algunos su identidad. También pasa con otras culturas, con la cultura quechua, aymara, muchas personas que han logrado perder su identidad. Entonces, nosotros con el modelo queremos recuperar las identidades, más al contrario, fortalecer las identidades, ¿no? Y que a partir de ello se inicie el desarrollo de las capacidades y habilidades, ¿no? Y trabajar sus formas de vida a través de sus costumbres, sus tradiciones, sus historias, que ellos manejan, y de esta manera poder brindarles la educación y la formación que ellos necesitan. Entonces, en ese sentido, colegas, esa partecita nos habla el texto y también nos habla en base al modelo, en base a lo que dice el decreto supremo de 0328 de la LCB. Entonces, en el texto nos propone trabajar lo que es la educación diagnóstica, ¿no? La evaluación diagnóstica, perdón. ¿Por qué? Porque a partir de la evaluación nosotros vamos a poder desarrollar procesos educativos acordes, como dice, ¿no? En los principios pertinentes, adecuados,
respondiendo a las necesidades, ¿ya? Entonces, el tema de la evaluación diagnóstica es un tema que ustedes lo realizan, todos lo realizamos a inicios de gestión, ¿no? El tema de la evaluación es muy importante porque posibilita a los maestros conocer el nivel de desarrollo académico que tienen los estudiantes, conocer sus necesidades, identificar dificultades, identificar potencialidades, y a partir de ello, poder orientar las acciones a tomar en cuenta, ¿no? Para poder elaborar las planificaciones. Entonces, este tema de la evaluación diagnóstica lo trabajamos todos, colegas, ¿ya? Pero en el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva, también se le debe dar la debida importancia y también tenemos que realizar la evaluación diagnóstica a los estudiantes que son incluidos a las escuelas regulares, como también que son parte de los centros de educación especial, ¿ya? Entonces, la evaluación diagnóstica tiene dos matices importantes, una que es formativa y la otra orientadora, ¿no? La primera que está referida al trabajo en las unidades educativas formativas, porque a partir de los resultados del diagnóstico, de esa evaluación diagnóstica, nosotros vamos a poder iniciar procesos formativos en los estudiantes, ¿no? Vamos a poder iniciar acciones educativas pertinentes a sus necesidades. Y orientadora, ¿por qué? Porque también va a orientar el trabajo que debemos realizar con la familia, con los padres de familia, con la comunidad educativa, siempre pensando en nuestros estudiantes que han sido incluidos en nuestras escuelas, ¿ya? Entonces, los resultados de esta evaluación diagnóstica, ¿resultado de qué son? Son resultados de diferentes instrumentos que nosotros aplicamos, ¿no? Pueden ser guías de observación, pueden ser entrevistas, pueden ser pruebas, pueden ser cuestionarios u otro instrumento que ustedes como maestros consideran que son importantes. Entonces, son resultados del análisis, de la interpretación que nos da estos instrumentos. Entonces, al analizar los diferentes instrumentos aplicados, vamos a poder tener un diagnóstico preciso y claro de las necesidades y potencialidades que presenta el estudiante sordo. Entonces, esto va a permitir al maestro, a la maestra poder hacer algunos ajustes, ¿no? Y a partir de esto vamos a poder iniciar con el proceso de la planificación y el tema de las adaptaciones curriculares, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la evaluación diagnóstica para los estudiantes sordos, porque tal vez ustedes piensan, colegas, bueno, este es un niño sordo, no, de repente no requiere, yo en qué le voy a evaluar, no sé cómo evaluarle. Entonces, hay que tomar en cuenta las características de los estudiantes. Si bien no todos son iguales, pero sí tienen características, podríamos decir generales, ¿no? Pero de manera específica son diferentes. Entonces, siempre tomar en cuenta las características y hacer la evaluación, no solamente en evaluar contenidos, en evaluar currículo o en evaluar aspectos académicos en el estudiante, no, sino que tenemos que evaluar otros aspectos, ¿no? Como por decir el tema de la familia, tenemos que evaluar el tema de su L1, de su lengua de señas boliviana, el tema de su L2, del castellano escrito, de su desarrollo personal, de su desarrollo de la independencia, o sea, diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta en la evaluación diagnóstica del estudiante con discapacidad auditiva, ¿ya? Entonces, aquí nos muestra, por ejemplo, el qué evaluamos, ¿no? De repente, tomando en cuenta estos aspectos, ustedes se van a dar cuenta que no es la misma evaluación que ustedes realizan a los estudiantes oyentes. En el caso de los oyentes, ustedes, bueno, aplicamos una prueba de repente en las diferentes áreas, ¿no? Con los diferentes campos de saberes y conocimientos, y a partir de esa prueba ya sabemos qué conocimientos previos tienen los estudiantes, con qué conocimientos están llegando a la escuela, qué les falta consolidar, en qué debo trabajar. Entonces, esos aspectos tomamos en cuenta en el caso de los niños oyentes. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes sordos, no? Tenemos que tomar en cuenta la historia personal del niño. ¿Cuál es la historia personal? ¿Cómo ha sido el desarrollo del niño sordo desde que ha nacido, desde que incluso ha estado en la barriguita de la mamá? ¿Qué acontecimientos importantes han pasado por su vida? Su nivel de escolaridad, o sea, diferentes aspectos que tienen que ver con su historia personal, ¿no? El nivel curricular también, ¿en qué nivel se encuentra, en qué nivel curricular se encuentra el niño? De repente, si está en primaria no sabe leer, escribir, no conoce muy bien su L1, bueno, también el tema de la motivación, si tiene interés para aprender, si muestra motivación,
cómo es su estilo de aprendizaje. Entonces, todos estos aspectos, queridos colegas, lo vamos a poder evaluar, pero mediante los instrumentos que vayamos a aplicar, ¿no? Será entrevista, como les dije, será una guía de observación, será narración de una historia, será a través de imágenes, será a través del dibujo, no sé qué otras técnicas uno podría utilizar para poder evaluar a los estudiantes, ¿no? Y las pruebas que también son importantes para evaluar el aspecto pedagógico en los estudiantes. Entonces, para ello es importante que se involucrar a los actores de la comunidad, ¿no? En ese caso, tener una relación estrecha, por ejemplo, con la familia, porque el niño no me va a decir cómo ha sido su desarrollo personal del niño, sino que yo tengo que entrevistar a la familia, a la mamá, para saber cómo se ha ido desarrollando el niño, qué problemas ha tenido, qué dificultades ha tenido, con la comunidad también para saber cómo la comunidad ha apoyado a este niño en el desarrollo del aspecto social, por ejemplo, con la unidad educativa también y con la federación, ¿no? Con su máxima representación del niño sordo, el estudiante sordo, ¿no? O con algún representante de la asociación de cada departamento. Entonces, es importante la relación que tengamos con estos actores. ¿Para qué? Para que el diagnóstico, para que la evaluación esté completa y no esté a medias y no nos falte, por ejemplo, saber, ay, no tengo la información de su L1, ¿cómo estará su L1? No sé si sabe hablar bien lengua de señas o si maneja bien o si tiene bastante vocabulario. ¿Y quiénes son los expertos en evaluar este tema? Son, por ejemplo, la federación de sordos o la asociación de sordos, ¿no? Entonces, se puede hacer una estrecha relación para poder coordinar el tema de la evaluación también del niño sordo en la unidad educativa inclusiva, ¿ya? Entonces, estos aspectos debemos tomar en cuenta a la hora de evaluar al estudiante sordo. Bueno, después, ¿por qué es importante? También en el texto nos dice la importancia de la evaluación diagnóstica, ¿no? Porque sabemos que todo proceso de evaluación, todo proceso de modificación significa reflexionar, implica reflexión en el maestro, implica reflexión en la comunidad, en la familia, en los actores que van a ser partícipes de esta evaluación diagnóstica, porque ustedes saben, por ejemplo, el tema les pongo el ejemplo de esta gestión, ustedes han hecho su diagnóstico para iniciar esta gestión, entonces han hecho una evaluación, un diagnóstico de lo que ha sido el año pasado y han visto que muchos de los estudiantes estaban con muchas debilidades porque el año pasado no se ha pasado clases, entonces esa reflexión no solamente ha sido a nivel de los maestros, sino también de la familia, del Estado, de la misma comunidad, entonces es un proceso reflexivo que implica la evaluación diagnóstica. También es importante la evaluación diagnóstica, ¿por qué? Porque nos promueve al diálogo abierto, reflexivo y constructivo, yo podría decir. ¿Por qué? Porque nos reunimos, nos sentamos entre maestros, nos sentamos entre los actores que vamos a participar de esta evaluación y dialogamos sobre diferentes aspectos, ¿no? En el caso, por ejemplo, en los centros de educación especial hay un equipo multidisciplinario que se encarga de la evaluación, entonces se sientan, reflexionan, dialogan sobre sus necesidades, sus problemas, sus dificultades, entonces realizar la evaluación diagnóstica implica y promueve al diálogo entre los actores que participan, ¿ya? Entonces aporta también en el análisis de habilidades y potencialidades y nos brinda mucha información para orientar nuestra práctica en aula, para orientar nuestro trabajo durante la gestión educativa. Entonces, es importante trabajar con el tema de la evaluación diagnóstica con los estudiantes sordos. Otro tema importante es a partir de esta evaluación, a partir de esta reflexión, a partir de tener el diagnóstico claro y preciso del estudiante, nosotros vamos a poder realizar nuestra planificación, ¿no? Aquí ya en el diagnóstico ya lo voy a conocer a mi estudiante, ya voy a saber qué problemas tiene en la familia, qué problemas tiene en el ámbito educativo, qué problemas tiene de repente a nivel personal, qué problemas tiene a nivel de su L1, o sea, diferentes aspectos que me va a arrojar el diagnóstico. ¿Para qué? Para que ya en el momento de la planificación yo pueda tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Los resultados del diagnóstico y poder elaborar mi planificación curricular con un enfoque inclusivo. ¿Por qué inclusivo? Porque voy a responder, voy a tomar en cuenta las necesidades del estudiante sordo que he podido obtener del diagnóstico, ¿no? Entonces,
A partir de ello, yo voy a poder elaborar mi plan anual, mi plan trimestral y mi plan de desarrollo curricular, pero siempre tomando en cuenta los principios que se trabajan para la intervención educativa con estudiantes sordos, ¿no? Y aquí tengo 5 principios que en el texto nos menciona, que es la atención a la diversidad, que está referida a los estilos de aprendizaje, que no todos los niños, sean sordos, sean oyentes, aprenden al mismo ritmo, no tienen el mismo estilo de aprendizaje, otros son más visuales, otros son más táctiles, otros son más, o sea, diferentes tipos de inteligencia y estilos de aprendizaje también tienen los estudiantes, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del desarrollo personal, la diversidad cultural. Ya otro principio es la diversidad lingüística y comunicacional. Entonces, este principio también tenemos que tomarlo en cuenta para poder elaborar nuestra planificación. La igualdad de oportunidades que hemos ido viendo también a lo largo de este diplomado que estamos viendo, la equiparación de oportunidades que debemos brindar al estudiante, brindarle siempre las oportunidades necesarias para que él pueda desarrollarse de manera plena en la escuela, en la familia, en la comunidad, ¿no? Y la educación oportuna y pertinente. Entonces, estaríamos respondiendo a estos principios con nuestra evaluación diagnóstica y con nuestra planificación y con nuestras adaptaciones curriculares, ¿no? Porque vamos a tomar en cuenta la igualdad de oportunidades, la equiparación de oportunidades, la educación oportuna, los estilos de aprendizaje y todos los principios que se trabaja desde la educación inclusiva. Entonces, a partir de ello, estimados colegas, vamos a iniciar el trabajo con las adaptaciones curriculares. Por eso es que en el texto, ya a partir de esta parte, está ya más enfocado a lo que son las adaptaciones curriculares. Y hemos visto con una pequeña parte la anterior semana lo que son las adaptaciones, ¿no? Las adaptaciones curriculares significativas y las poco significativas, ¿no? Sabemos que las adaptaciones son modificaciones que se hacen al currículum. Modificaciones son ajustes, pero yo les quiero decir esto que es muy importante, las adaptaciones es una toma de decisiones que no lo realiza solamente el profesor, o sea, lo ideal sería que no solamente lo haga el profesor. Si un niño necesita una adaptación curricular significativa, no tiene que ser solamente desde la visión, desde el informe del maestro de aula, sino que tiene que ser una decisión tomada en equipo, una decisión tomada de repente en un equipo multidisciplinario, y si no se cuenta con el equipo, una decisión tomada desde los actores de la comunidad, ¿no? El director, la maestra de aula, puede ser un representante de la comisión pedagógica, un representante de, no sé, de los padres, tal vez. Entonces tiene que ser una decisión tomada por los diferentes actores, ¿no? ¿Por qué? Porque es una decisión que se reflexiona primero, ¿no? Que se reflexiona, se analiza hasta tomar la decisión de que sí necesita una adaptación curricular. Entonces, esto implica hacer ajustes al currículo, esto implica hacer modificaciones, ya sea en los elementos del currículum, como en el contenido, el objetivo, las actividades metodológicas, el tiempo, la evaluación y otros elementos del currículum. Entonces, debemos adaptar el currículum, ¿no? Crear un instrumento que permita al niño o niña con necesidad educativa especial realizar la misma actividad que el grupo de los estudiantes, ¿no? Entonces, las adaptaciones curriculares pueden entenderse como un instrumento, es una estrategia que la maestra ya está utilizando para trabajar de manera individual con el estudiante con discapacidad. ¿Para qué? Para responder a sus necesidades educativas dentro del aula, ¿ya? Entonces, así estaríamos ingresando a la parte de las adaptaciones curriculares, y también nos menciona en el texto que existen diferentes tipos de adaptaciones curriculares, ¿no? Que nosotros tenemos que ir implementando en el aula. Porque no solamente es hacer la adaptación curricular en el plan de desarrollo curricular. Bueno, yo hago mi plan, hago mi adaptación en el plan y ya no me interesa nada más contar que estén en mi plan. No, no es así, sino que tenemos que ir trabajando los diferentes tipos de adaptaciones. Y uno de los tipos de adaptaciones está la adaptación de acceso, ¿no? ¿A qué se refiere la adaptación de acceso, no? Es cuando nosotros incorporamos la LCB como medio de comunicación, como acceso para su comunicación de la persona sorda, ¿no? Entonces, la incorporación de la lengua de señas bolivianas es la principal adaptación que realizamos. ¿Para qué? Para poder incluir a un estudiante con discapacidad a una escuela regular o a una escuela especial. Entonces, este es el tipo de adaptación
que se denomina adaptación de acceso al currículo, ¿no? Porque estamos brindándole ese acceso, porque a través de la LSB él va a poder acceder a los contenidos, que la maestra le transfiera, a la información que se maneje en el contexto educativo. Entonces, ese va a ser su medio de acceso al currículum y a los contenidos, ¿no? Bueno, currículos son contenidos que se brinda a los estudiantes sordos. Entonces, se hace imprescindible que, especialmente en inicial y en primaria, los maestros y las maestras son ya los encargados de comunicarse mediante la LSB con los niños sordos, ¿no? Porque a veces es complicado, bueno, en inicial lo ideal es que desarrolle sus procesos educativos en un centro de educación especial y con un modelo lingüístico, ¿no? Que sería un profesor sordo. Eso sería lo ideal, ¿no? Para los estudiantes, porque a través de esa interacción con su maestro sordo va fortaleciendo su lengua, su identidad, su cultura. Entonces, eso es lo ideal, que se desarrolle en inicial. En primaria ya con una maestra, en muchos casos sería lo ideal que siga con un maestro sordo, pero la mayoría de los maestros bueno, los maestros sordos son muy pocos, ¿no? Son pocos los que han egresado, entonces no abastecen para todos los centros de educación especial. Pero ya en primaria la maestra oyente se encarga de trabajar todo mediante la LSB con los estudiantes sordos, ¿ya? Y en secundaria ya está, se trabaja con lo que es inclusión de los estudiantes en unidades educativas regulares, entonces se requiere el apoyo del maestro intérprete, ¿no? Maestro de intérprete en el LSB. Entonces, como vemos aquí en la imagen, está la maestra y está la intérprete de lengua de señas boliviana. Bueno, de lengua de señas. Entonces, la recomendación para trabajar el tipo de adaptación, que es el de acceso, es incorporar la LSB en todos los espacios, en todas las actividades que propicia la unidad educativa. Saludo a la bandera, actividades deportivas, actividades, no sé, diferentes actividades extra y curriculares. ¿Para qué? Para promover la LSB de los estudiantes, ¿no? Incorporar en todo momento la LSB y conocer las señas. Otro tipo de adaptación es la adaptación en los elementos humanos y de organización. Como vemos acá en las imágenes, vemos aquí en este curso que está la maestra, que están los grupos de los niños conformados, está organizado esta aula por diferentes grupos. Entonces, de la misma manera tenemos que nosotros ir organizando los grupos de nivel con los niños, ¿no? Incluir al niño sordo en uno de los grupos de nivel para que vaya, se vaya trabajando la parte de la interacción con los estudiantes sordos y los estudiantes oyentes, ¿no? Y a partir de ello el estudiante sordo también pueda hacer, esto le pueda favorecer en lo que es la incorporación de nuevas palabras en lengua escrita, ¿no? Y esto también puede ayudar al estudiante sordo, o viceversa, que el estudiante oyente, los niños oyentes puedan aprender lengua de señas de los niños sordos. Entonces es un espacio, el organizar grupos de nivel, que les permite interactuar y compartir conocimientos entre los niños. Entonces ellos van interactuando y van compartiendo sus diferentes conocimientos. Entonces hacer estos grupos de nivel entre sordo, oyente resulta muy importante, pero no así cuando hacemos un grupo de puros sordos, ¿no? O de puros oyentes. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de adaptación, estimados colegas, para poder trabajar a la hora de incluir con estudiantes sordos, más que todo en las escuelas de educación regular, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, en unidades educativas especiales, la disposición de las mesas y las sillas es en semicírculo, permiten al estudiante sordo o sorda tener la amplitud del campo visual. También eso tomar en cuenta, ¿no? Organizar en forma de círculo o en forma de U para que el campo visual de las personas sordas sea más amplio, ¿no? Y pueda interactuar con sus compañeros y no solamente se pueda cerrar a uno o dos compañeros. Entonces, otra recomendación para hacer este tipo de adaptación es tomar en cuenta en el caso de secundaria, por ejemplo, cuando ya existe el apoyo del maestro intérprete de LSB, entonces tomar en cuenta el tema de la pizarra también, ¿no? El tema de la pizarra, el tema de la disposición de las sillas, de las mesas, que son muy importantes, ¿no? Porque sabemos que es importante brindar todas estos recursos a los estudiantes para que pueda haber una participación y una comprensión también dentro del aula. Y otro tipo de adaptación, las adaptaciones de los espacios físicos, ¿ya? Este tipo de adaptaciones,
En cuanto a los espacios físicos, que está referido a las aulas y otros espacios donde participan las personas sordas, se debe tomar en cuenta la cultura del sordo, ¿no? Que es netamente visual. La iluminación en las aulas es muy importante, tienen que ser aulas claras y totalmente iluminadas y no así oscuras, ¿no? Que no puedan ayudar al estudiante sordo a comprender. Entonces, la iluminación externa y las señales luminosas, por ejemplo, eso también se debe tomar en cuenta. Y otro aspecto muy importante, el tema de las luces, como un material de adaptación en los timbres, por ejemplo, en los cursos, que son muy importantes, que hasta ahora yo no he visto mucho en escuelas, tampoco en centros, el tema de los timbres, por ejemplo, el tema de las luces para indicar a un estudiante sobre lo que es recreo, que es salida, o que tienen que salir a formar, o que tienen que salir a una actividad. Entonces, de esa manera nosotros vamos adaptando también los espacios físicos en el que se desenvuelve el estudiante sordo. Entonces, sería ideal que todas las escuelas o los cursos, por lo menos que donde están los niños sordos, tengan este tipo de adaptación, los timbres, las luces, para que de esta manera sea más accesible también para ellos, ¿no? Y poder brindar esa atención también a los estudiantes. Bueno, después otro tema que está dentro del texto es el tema de las adaptaciones de los materiales, que eso ya lo han ido trabajando con esto de la guía didáctica, ¿no? Es un material, la guía que han elaborado ustedes es el material, es un material adaptado en cuanto a material de texto, podríamos decir, ¿no? Entonces, de la misma manera, en cualquier texto que ustedes utilicen para trabajar con los estudiantes, siempre tiene que ir incorporado el tema de las imágenes, las fotografías, los videos, ¿no? Y ustedes saben que el estudiante sordo aprende siempre por lo visual, entonces tomar en cuenta esta característica, ¿no? Pero tampoco llenarlo de muchos cuadros en un aula, por ejemplo, un ambiente lleno de cuadros, de dibujos, también hace que el estudiante se distraiga. Entonces, esto obstaculiza el desarrollo de las clases para el estudiante. Entonces, estas imágenes en cantidad se convierten en ruido visual para el estudiante sordo, como por ejemplo para nosotros cuando escuchamos el sonido de las bocinas, de los autos, del gas, el sonido de los sonidos naturales, entonces se convierten en ruidos auditivos que no nos permiten concentrarnos, no nos permiten atender. Lo mismo pasa con los estudiantes sordos, ¿no? Entonces se convierten en ruidos visuales. Es importante determinar, seleccionar, priorizar los materiales que vamos a brindar al estudiante y sobre todo adaptarlos, ¿ya? Adaptarlos, ¿no? En inicial, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el tema de las cartillas, con el tema de los textos, siempre debemos incorporar lo que son las señas, ¿ya? Como en inicial se va fortaleciendo lo que es su identidad del sordo, se va fortaleciendo su LSB, entonces siempre tenemos que ir promoviendo